Hola compañeros y maestra a cargo de la asignatura de Historia del México Contemporáneo 1 del grupo 1 TM6. En este video se podrá observar la arquitectura, la literatura y la música en la Nueva España y sus diferentes surgimientos durante este tiempo del México antiguo. Comenzando con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de estilo arquitectónico se usaba en la Nueva España? Bueno, el barroco llegó a la Nueva España de mano de algunos arquitectos españoles que realizaron trabajos en las ciudades principales virreinales, en especial la Ciudad de México, Guadalajara y Guanajuato, también de arquitectos novohispanos. Entre finales del siglo XVI y mediados del siglo XVIII, que estilísticamente puede asimilarse a la arquitectura barroca desarrollada en España. A veces se utiliza la expresión barroco colonial. Ahora, ¿quién trajo el barroco a la Nueva España? Fueron arquitectos españoles quien después del Renacimiento y las distintas corrientes artísticas como el barroco o el renacentismo y el romanticismo llegaron a tierras americanas, trayendo así este estilo a las ciudades de la entonces Nueva España. Uno de los arquitectos fue Jerónimo de Balbás. Llegó a la Nueva España en 1718. A partir de ahí comenzó a trabajar en el retablo de Reyes de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, quien la terminaría en 1725. Aquí se pueden observar algunas de las principales obras en la Nueva España. Entre ellas se pueden encontrar la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, el Templo de Santa Teresa la Nueva, Puente de San Juan del Río, cúpula y torres de la parroquia de San Miguel, iglesia de Santiago Tuxpan en Michoacán, escuela jesuita de la Profesa, templo y convento de Corpus Christi, antiguo palacio del Tribunal del Santo Oficio de la Santa Inquisición y la Capilla de las Ánimas. Arquitectura europea en la Nueva España. Periodo colonial. Con la llegada de los españoles se introdujeron teorías arquitectónicas del orden clásico y formalidades arábicas. Al construirse los primeros templos y conventos monásticos, se proyectaron modelos únicos en su tipo que fueron la base de la evangelización de los pueblos indígenas, marcando su ideología dentro del estilo arquitectónico denominado Tectiquí, del náhuatl obrero alafi. Años más tarde, el barroco y el manierismo se imponen en grandes catedrales y edificios civiles, mientras que en zonas rurales se construyen haciendas o fincas señoriales con tendencias mozárabes. En un principio el barroco en la arquitectura tuvo en México condiciones de la más moderna vanguardia, por eso no se adoptó inmediatamente en las obras que ya había empezado a construirse, como en el caso de las catedrales de México, Puebla, Oaxaca, Pátzcuaro, San Cristóbal de las Casas y Guadalajara. Fueron ejemplos de ellos estos, aunque después de un tiempo se les agregó estilos diferentes. Obras importantes: Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Iglesia de Santa María Tonancitla, Convento Tepoztlán de Estado de México, Capilla del Rosario, Iglesia de Santo Domingo, Templo de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca e Iglesia de Santa Prixta en Estaxco, Estado de Guerrero. Personajes importantes de la arquitectura: Francisco Tres Guerras, cúpula y torre de San Francisco Celaya; Manuel Tolsa, altar principal de la Catedral de Puebla; Jerónimo de Balbás, números retablos de capillos, conventos y catedrales; Lorenzo Rodríguez, José Damián de La literatura durante el virreinato. Durante el virreinato se dio más pauta a que distintos autores tomaran diversas características nuevas, tanto de la vieja España como de la nueva, las cuales eran muy parecidas entre sí, sin embargo tenían algunas diferencias. Algunos personajes importantes que se dieron a destacar durante la época del barroco fueron Bernardo de Balbuena, Carlos de Sigüenza y Góngora, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco de Castro, Luis de Sandoval y Zapata y Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como la décima Moza. Cuando se quiere hablar acerca de la literatura de la Nueva España, uno de los personajes que más destacó fue José López Áviles.
El estilo de López Ávila, como la mayoría de sus contemporáneos, fue forzadamente conceptuoso y plagado de equívocos, aunque ingenuos, trabados y con gran dificultad. En las obras de López Ávila, los escolios cumplen tres funciones. La primera es dar la legitimidad de la obra y persuadir a los lectores con sus conocimientos. La segunda es compartir el divertimiento intelectual que eran las noticias eruditas con la comunidad de los competentes, con esa muy singular camarilla de iniciados que se constituían en el mundo de los letrados de la segunda mitad del siglo XVII. Y la tercera, un complemento importante, a veces imprescindible, del tejido alegórico del poema. Otro personaje que destacó durante la época virreinal fue Carlos de Sigüenza y Góngora, escritor y científico mexicano que fue profesor de astronomía y matemáticas en la Universidad de México. Algunas de las cosas que cabe destacar de sus obras es que trataba de calmar el temor supersticioso que provocaba en la gente el fenómeno cósmico y lo que tenía que ver con este. Literatura en el Virreinato de la Nueva España. La época colonial fue el motivo de que los escritores se interesaran mucho más por la Nueva España. La literatura ya tenía antecedentes en los pueblos indígenas de Mesoamérica. Sin embargo, con la llegada de los españoles se dio un proceso de mestizaje que luego dio su paso una época de colonización de la literatura. La literatura de la Nueva España fue una de las más prolíficas e influyentes de la lengua española. Tiene autores reconocidos a nivel internacional como lo son Juan Rulfo, Juan José Arriola, René Áviles, Octavio Paz y, por supuesto, Sor Juana Inés de la Cruz. La literatura está vinculada con el momento histórico de la conquista. El mestizaje de la literatura novohispana es evidente en la incorporación de numerosos términos de uso corriente en el habla local del virreinato. Los juegos de palabras, los anagramas, los símbolos o los emblemas eran muy frecuentes en este tipo de estilos. Este estilo literario tuvo una gran presencia de la exageración. El escritor no pretende la originalidad. Este concepto no importaba tanto en el Renacimiento como en el Barroco, ya que la noción está en el claro español, que es parecerse, imitar los modos o los gestos. Hacia el final del régimen colonial en Nueva España surgieron figuras como José Joaquín Fernández de Lizardi, cuya obra es considerada como la emblema picaresca mexicana y la primera novela moderna escrita en el continente americano. Hacia la segunda mitad de este siglo surgen obras como Los mexicanos pintados por sí mismos, libro costumbrista que nos da una idea de cómo veían los intelectuales de la época el resto de sus coterráneos. Hablando del barroco literario, podemos hacer algunas consideraciones, ya que el barroco literario es quizás el contraste. Es este claroscuro que en las obras se manifiesta como paradoja, contradicción y utilización de tesis y antítesis. Es casi un síntoma inequívoco de la utilización barroca de la lengua. Pensemos, por ejemplo, en el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Tanto el tema como las palabras usadas son demostración absoluta de el uno y su contrario. Entre los representantes más importantes se encuentra Sor Juana Inés de la Cruz. Las obras poéticas de Sor Juana Inés de la Cruz la convirtieron en una de las escritoras más representativas del barroco de México. Sus obras se encuentran redondeadas en el romance o sonetos, cuyas temáticas principales eran la ciencia, el amor y la filosofía. Además de la poesía, la denominada décima musa también fue autora de varias obras en prosa. Música en el virreinato. La música en el virreinato de la Nueva España se refiere a la producción musical que tuvo lugar en México durante el periodo colonial, comprendiendo desde finales del siglo XVI a principios del siglo XIX, incluyendo tanto la música sacra. El aporte musical se manifestó desde un comienzo en América con la música que traían los conquistadores para marcar con sones marciales sus evoluciones guerreras. Son aquellas que elevan el espíritu de las ceremonias lingüísticas de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ocupa una posición suprema como fuerza política, social, económica y cultural. Uno de los objetivos principales de la corona española perseguida en América era
evangelización de los pueblos nativos del continente. La música sirvió al principio como medio de servicio al culto y la propagación de la fe cristiana. Posteriormente se convirtió en el medio recreación. El aporte musical español se manifestó desde un comienzo en América, con la música que traían los conquistadores para marcar con sones marciales sus evoluciones guerreras. Antonio Salazar, músico criollo, organista, maestro de capilla de Catedral de Puebla, compositor y escritor. El 20 de junio de 1679 solicitó apositar a maestro de capilla de Catedral de Puebla. Se nombró el 3 de septiembre de 1688 con salario anual de 500 pesos. Pronto hizo una fuerte reorganización del archivo catedralício. Antonio Sarrier, según Clarín, de la Real Capilla en tiempos de Fernando VI de España, es hasta el momento la obra orquestal en forma sonata más antigua descubierta en el continente americano, por lo cual también se conoce como sinfónica en re mayor, y fue descubierta en 1939 por el compositor mexicano Miguel Bernal Jiménez. La identidad de Antonio Sarrier, lo mismo que circunstancias de la aparición en esta obra en el archivo musical del Colegio Santa Ana, Rosa María, siglo XVIII, en Valladolid, en Michoacán, hoy Morelia, México, fueron objeto de especulación de diversos musicólogos e intérpretes. En la sesión de cierre del curso 2020-2021, Raúl Zambrano hablará de la aparición y la presentación de esta obra en tierras mexicanas. Murió días antes del 25 de marzo de 1715, ya que en acta cabildo de esta fecha se refiere a su reciente fallecimiento, sin precisar día. Dejó viuda a su esposa Antonia de Cáceres, pues Salazar fue el primer maestro de capilla de México que estuvo casado. El cabildo acordó como homenaje póstumo sepultarlo en propia catedral. Juan Matías. Hasta ahora se conoce 11 obras del compositor oaxaqueño Juan Matías, que si bien ninguna de ellas es Star Mater, de quien fue maestro de capilla de catedral en Oaxaca. Ranis explica que trata 11 piezas que se ubican en 3 sitios, uno de ellos el Archivo Histórico Arquidiocesano en Guatemala, donde se encuentran 4 piezas, 3 completas y una que le faltan 2 voces, aunque en la similitud de 2 villancicos en donde solo cambian los textos. Podría tratarse de 3 obras, una misa, un motete y un villancico. En total son 4 obras que se pueden recuperar, reconstruir y tocar. Las demás nos sirven para saber en el compuso en las obras, pero están completas. Juan Matías fue un músico oaxaqueño en el siglo XVII, de quien se tiene documentos limitados que hablen de él, por lo que su vida y obras han estado envueltas en varias teorías y creencias, como la del compuesto Star Mater, lo cual es desmentiendo por hallazgos en las investigaciones. El sábado 4 de julio, la Catedral de Oaxaca se inundó de música e historia. Se escucharon cantos que acompañaban a la literatura en el siglo XVII, voces, arpas, flauta, órgano, guitarra, barroco, violonchelo, barroco complementario en el homenaje.